Cuando mi hijo me llamó llorando por una emergencia de calefacción, le envié mi tarjeta empresarial sin dudarlo. Una semana después, el banco me alertó sobre 78.000 euros gastados. Pero no era en reparaciones, era en hoteles de lujo en París para impresionar a su suegro, que lo llamaba fracasado. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rafael Jiménez Morales. Tengo 64 años y durante toda mi vida me consideré un hombre de confianza. Construí una empresa de componentes industriales desde cero en Madrid. Levanté un patrimonio de 1.800.000 euros trabajando 12 horas diarias durante 40 años. Y siempre puse a mi familia primero. Mi hijo, Marcos Jiménez Torres, tiene 38 años. Está casado con Cristina Vega Romero desde hace 11 años. Y hasta el martes 3 de septiembre de 2024, yo habría dado mi vida por él sin pensarlo dos veces. Ese martes, exactamente a las 3:47 de la tarde, mi teléfono sonó mientras revisaba contratos en mi oficina del Paseo de la Castellana. Era Marcos, y su voz sonaba completamente descompuesta, casi histérica. «Papá, necesito ayuda urgente. El sistema de calefacción central de la casa acaba de colapsar completamente. El técnico dice que hay daños estructurales graves en las tuberías, que si no lo reparamos inmediatamente, el agua va a filtrarse por las paredes y todo el edificio está en riesgo. Los vecinos ya están amenazando con demandarnos. Necesito tu tarjeta empresarial para hacer el pago ahora mismo. Son casi 80.000 euros, pero es una emergencia crítica, papá. Por favor, confía en mí». Debería haber colgado inmediatamente. Debería haber exigido ver presupuestos, hablar con el técnico, verificar cada detalle. Pero escuché el pánico en su voz. Recordé todas las veces que lo sostuve cuando era niño, todas las promesas que hice de protegerlo siempre, y ese instinto paterno ciego me traicionó. Sin embargo, algo pequeño, casi imperceptible, me hizo dudar. Marcos nunca me había pedido cantidades tan grandes sin documentación previa. Nunca había sonado tan dramático por un problema doméstico. Y ese «confía en mí» al final sonó menos como súplica y más como manipulación calculada. «Está bien, hijo», respondí con voz calmada que no reflejaba la pequeña alarma sonando en mi cabeza. «Te envío los datos de la tarjeta ahora mismo, pero Marcos, necesito que me envíes el presupuesto firmado del técnico en cuanto termines, ¿de acuerdo?» Sí, por supuesto, papá. Te lo mando todo hoy mismo. Gracias. Eres el mejor padre del mundo». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, sintiendo ese peso extraño en el estómago que aparece cuando sabes que algo está profundamente equivocado, pero no puedes identificar exactamente qué. Hice algo que nunca había hecho antes. Llamé inmediatamente a mi banco, al Banco Santander sucursal de Serrano, donde tengo mi cuenta empresarial desde hace 22 años. Pedí hablar directamente con Javier Serrano Campos, mi gestor personal. «Javier, acabo de autorizar a mi hijo para usar la tarjeta corporativa en una emergencia. Necesito que actives monitoreo en tiempo real de cada transacción. Quiero alertas instantáneas en mi móvil de cualquier cargo, no importa la hora. Y quiero informes detallados cada 24 horas de exactamente dónde y en qué se está gastando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier me conocía bien después de más de 2 décadas de relación bancaria profesional. «Don Rafael, eso es inusual. ¿Está todo bien? ¿Sospecha de algo?» Digamos que mi instinto me dice que verifique. Prefiero estar equivocado y parecer paranoico que ser ingenuo y terminar estafado. «Activa el monitoreo, por favor». «Entendido, lo haré inmediatamente. Tendrá notificaciones de cada euro que se mueva en esa tarjeta». Los primeros 3 días no pasó nada, ni un solo cargo, ni el presupuesto prometido. Marcos no contestaba mis llamadas. Enviaba mensajes vagos diciendo que el técnico estaba finalizando detalles y que me enviaría todo junto pronto.
Mi esposa Isabel Torres Navarro, mi compañera de 42 años de matrimonio, notó mi tensión. Rafa, estás muy callado, ¿qué pasa? Nada, amor, solo trabajo. Mentí porque no quería preocuparla sin evidencias concretas, pero cada hora que pasaba, esa alarma interna sonaba más fuerte. El lunes 9 de septiembre, exactamente 6 días después de enviar los datos de mi tarjeta, a las 9:22 de la mañana, mi teléfono explotó con notificaciones, una tras otra tras otra. Javier me llamó inmediatamente, su voz tensa y profesional. Don Rafael, tenemos actividad masiva en la tarjeta. Necesita ver esto inmediatamente. Son cantidades muy grandes, y no son en ferreterías o empresas de construcción. Mi sangre se enfrió. ¿Dónde están los cargos, Javier? Agencia de viajes Premium, Viajes El Corte Inglés, sucursal de lujo, hoteles 5 estrellas, reservas para París, Mónaco, Niza. Don Rafael, esto no son reparaciones, esto es un viaje de 3 semanas por Europa. El total hasta ahora es de 78.400 euros exactos. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. 78.000 euros. Mi hijo. Mi propio hijo me había mentido directamente a la cara. Había fabricado una emergencia falsa. Había usado mi confianza como arma para robarme. Envíame todo por correo electrónico, cada cargo, cada detalle, cada recibo, y bloquea la tarjeta inmediatamente. No quiero ni un euro más moviéndose. Colgué el teléfono con Javier y me quedé inmóvil frente a mi escritorio. 40 minutos después, llegó el correo electrónico con todos los extractos bancarios. Abrí el archivo PDF y lo que vi me dejó sin aliento. Viajes El Corte Inglés Premium, 52.300 euros. Reserva completa para 3 personas. Vuelos en clase business, Madrid-París, París-Niza, Niza-Mónaco, Mónaco-Madrid. Fechas, del 10 de septiembre al 1 de octubre de 2024. 3 semanas exactas. El cargo se había procesado el 4 de septiembre, apenas un día después de que Marcos me pidiera la tarjeta. Hotel Le Meurice París, 8.900 euros, Suite Junior con vista a los jardines de las Tullerías, 7 noches. Hotel Negresco Niza, 7.600 euros, Suite Superior, 6 noches. Hotel de París Montecarlo, 9.600 euros, habitación deluxe, 8 noches. La sangre me hervía, pero mi mente trabajaba con claridad quirúrgica. Esto no había sido impulsivo. Marcos había planeado cada detalle durante semanas, quizás meses. Las reservas estaban hechas con anticipación, los hoteles elegidos cuidadosamente, el itinerario estructurado como quien organiza la luna de miel de su vida. Lo único que faltaba era el dinero, mi dinero. Pero algo más me golpeó con fuerza demoledora. Las reservas eran para 3 personas, Marcos, su esposa Cristina y una tercera persona. Revisé los nombres en las reservas. Ahí estaba. Antonio Ruiz Delgado, 62 años, el padre de Cristina, el suegro de mi hijo. Cerré los ojos y las piezas comenzaron a encajar con claridad brutal. Marcos no había robado mi dinero para él, lo había robado para impresionar al padre de su esposa, para comprar aprobación, para demostrar algo. Durante los siguientes 20 minutos, analicé cada línea de los extractos como si fueran evidencia criminal. Restaurantes, Michelin. Le Cinq en París, 1.200 euros una sola cena. La Chèvre d'Or en Niza, 900 euros. Le Louis XV en Mónaco, 2.100 euros. Tiendas de lujo en Avenue Montaigne. Excursiones privadas. Todo pagado con mi tarjeta corporativa mientras mi hijo me había mirado a los ojos y mentido sobre tuberías rotas. Algo cambió dentro de mí en ese momento. No fue solo rabia, fue algo más frío, más peligroso. Fue decepción transformándose en determinación estratégica. Si Marcos quería jugar sucio, descubriría que su padre llevaba 4 décadas navegando aguas turbias en el mundo empresarial. Había lidiado con socios traicioneros, competidores desleales, clientes fraudulentos, pero nunca, jamás, imaginé tener que aplicar esas habilidades contra mi propio hijo. Tomé una decisión.
No lo confrontaría todavía. No le daría la ventaja de preparar excusas o fabricar historias elaboradas. Primero investigaría todo, recopilaría evidencias sólidas, entendería exactamente qué estaba pasando y por qué. Después, cuando tuviera el panorama completo, actuaría con precisión quirúrgica. Abrí mi computadora y creé un perfil falso en Instagram. Nombre: Ricardo Mendoza Silva. Foto: imagen genérica de hombre mayor en parque que descargué de banco de imágenes gratuito. Biografía: jubilado disfrutando la vida. Lo hice parecer auténtico. Seguí algunas cuentas de jardinería y cocina. Le di algunos likes a publicaciones aleatorias. Después busqué el perfil de Antonio Ruiz Delgado. No fue difícil encontrarlo. Tenía su cuenta completamente pública, presumiendo su vida sin ningún filtro. 600 fotos, la mayoría alardeando. Su biografía decía: empresario exitoso, padre orgulloso, la familia es todo, se aportan valor. Esa última frase me revolvió el estómago. Comencé a revisar sus publicaciones recientes. Las 3 últimas eran exactamente lo que temía encontrar. Publicadas hace apenas 2 días, el 9 de septiembre. Antonio de pie, frente a la Torre Eiffel, brazos abiertos, sonrisa arrogante. El pie de foto decía: finalmente mi yerno demostró que no es completamente inútil. París me recibe como merece un hombre de mi categoría. La segunda foto era en un restaurante lujoso, Antonio levantando una copa de vino obviamente carísima. Cuando tu familia entiende tu valor, te tratan como rey. Algunos tardan en aprender, pero eventualmente todos comprenden quién merece respeto. La tercera foto me hizo apretar los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Antonio, Cristina y Marcos juntos en el Sena, atardecer de fondo. Marcos se veía pequeño al lado de su suegro, sonrisa forzada, postura tensa. Antonio dominaba la imagen. El comentario decía: mi princesa finalmente consiguió un esposo que la valora. A veces hay que educar a los hombres sobre cómo tratar a una mujer de clase. Leí esas palabras 3 veces. Educar a los hombres, como si Marcos fuera un perro siendo entrenado. Como si robar 80.000 euros de su propio padre fuera una lección de masculinidad. Seguí investigando. Retrocedí en el perfil de Antonio 3 meses atrás. Encontré una publicación del 15 de junio que me heló la sangre. Antonio en un restaurante en Madrid con varios hombres de su edad, todos con ropa cara y relojes llamativos. El comentario: almuerzo con verdaderos empresarios, no como ciertos yernos mediocres que viven de prestado y nunca han construido nada propio. Mi hija merece mejor, pero esperamos que algún día esté a la altura. Más atrás, abril. Antonio publicando foto de un coche BMW nuevo. Cuando sabes tu valor, te das los gustos que mereces. Algunos prefieren vivir en casas prestadas conduciendo coches prestados con dinero prestado de papá. Cada publicación era un dardo venenoso dirigido a Marcos, y mi hijo, débil y manipulado, había mordido el anzuelo completamente. Ahora entendía. Marcos había soportado meses de humillaciones públicas y privadas. Antonio lo había atacado sistemáticamente, cuestionando su masculinidad, su éxito, su valor como esposo. Y Marcos, en lugar de defenderse o alejarse, había decidido demostrar algo robándome. Guardé todas las capturas de pantalla del perfil de Antonio en una carpeta digital marcada Evidencias. Eran las 7:40 de la noche cuando escuché la puerta de entrada. Isabel llegaba de su clase de yoga en el gimnasio del barrio de Salamanca, donde íbamos desde hace 15 años. Entró al estudio con su bolsa deportiva y se detuvo al verme frente a la computadora, rodeado de papeles, y con esa expresión que ella conocía demasiado bien después de 4 décadas juntos. «Rafa, llevas horas aquí encerrado. ¿Qué sucede realmente?» Ya no podía seguir ocultándoselo. Isabel merecía saber que su hijo nos había traicionado a ambos. Le expliqué todo: la llamada de Marcos, la mentira sobre la calefacción, los 78.000 euros, el viaje a Europa con Antonio. Mientras hablaba, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Se sentó despacio en el sofá de cuero junto a mi escritorio
llevándose una mano temblorosa a la boca. Dios mío, Rafael, no puede ser verdad. Nuestro Marcos no. Tengo los extractos bancarios, amor, las reservas de hotel, las fotos de Antonio presumiendo en París. Todo está documentado. Isabel permaneció en silencio durante varios minutos. Vi cómo procesaba la información, cómo la negación luchaba contra la realidad innegable. Después, algo cambió en su expresión, una mezcla de dolor y algo más, culpa. Rafa, necesito contarte algo que descubrí hace 3 semanas, pero no te dije porque esperaba estar equivocada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste, Isabel? Ella respiró hondo, sus ojos llenándose de lágrimas. El 22 de agosto, Marcos vino a almorzar aquí, ¿te acuerdas? Tú habías salido a una reunión con proveedores. Después de comer, Marcos fue al baño y dejó su teléfono móvil sobre la mesa de la cocina. Sonó varias veces con mensajes. No iba a revisar, lo juro, pero la pantalla se iluminó sola y vi los mensajes de Cristina. No pude evitar leerlos, Rafael. No pude. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté y me senté junto a ella, tomando su mano fría entre las mías. ¿Qué decían los mensajes? Cristina le escribía: mi padre dice que si no podemos viajar como él lo hace, mejor ni mostrarnos en reuniones familiares. Estoy cansada de que nos comparen con mis hermanos que sí tienen dinero propio. Y Marcos respondió: lo sé, amor, lo sé. Voy a demostrarte que puedo darte esa vida. Voy a conseguir el dinero, confía en mí. Isabel sollozó. Seguí leyendo, Rafa. Retrocedí en las conversaciones. Había meses de esto. Cristina mandándole capturas de publicaciones de sus hermanas en Dubái, en Nueva York, en Bali, diciéndole que ella también merecía esas experiencias. Y Antonio le escribía directamente a Marcos: Rafael. Mensajes crueles, humillantes. ¿Qué tipo de mensajes? Uno del 14 de julio decía: Marcos, los hombres de verdad mantienen a sus esposas sin depender de papá empresario. Mi hija se merece un proveedor auténtico, no alguien que vive de las sobras del esfuerzo ajeno. Otro del 30 de julio. Cuando tengas patrimonio propio como yo, entonces podremos hablar de hombre a hombre. Hasta entonces, solo eres el hijo de alguien exitoso, no alguien exitoso. Sentí cómo la rabia crecía en mi pecho como lava hirviendo. ¿Por qué no me lo dijiste, Isabel? Porque es nuestro hijo, Rafael. Porque pensé que tal vez Marcos estaba resistiendo, que no caería en esas provocaciones. Hablé con él esa tarde sutilmente. Le pregunté si todo estaba bien en su matrimonio, si sentía presión de la familia de Cristina. Me juró que todo era perfecto, que Antonio lo trataba como a un hijo. Me mintió directamente, Rafa. Me miró a los ojos y mintió. Isabel rompió a llorar abiertamente. La abracé mientras su cuerpo temblaba contra el mío. 42 años de matrimonio, 38 años de ser padres, y nuestro único hijo nos había traicionado a ambos por complacer a un suegro manipulador y una esposa materialista. Hay algo más, susurró Isabel contra mi pecho. El día que Marcos dejó su teléfono aquí, también vi fotos en su galería. Capturas de pantalla de casas en venta en Marbella, coches deportivos, relojes Rolex. Tenía una lista de deseos guardada con precios. Total, 450.000 euros. Y una nota que decía: demostrarle a Antonio que soy suficiente para su princesa. Esas palabras me destrozaron. Mi hijo se había reducido a eso. A un hombre desesperado por aprobar un examen impuesto por alguien que no merecía ni su tiempo ni su respeto. Y en ese intento patético de demostrar valor, había elegido destruir la relación con quien realmente lo amaba incondicionalmente. Isabel, escúchame bien. Lo que Marcos hizo no tiene justificación. Pudo haber hablado con nosotros. Pudo haber puesto límites a Antonio. Pudo haberse divorciado si Cristina lo hacía infeliz. Pero eligió mentir, robar y traicionar. Antonio es un manipulador, sí, pero Marcos es un adulto de 38 años que tomó decisiones conscientes. Isabel asintió despacio, limpiándose las lágrimas. Lo sé, tienes razón. Pero duele igual, Rafael.
Duele saber que fallamos como padres de alguna forma. No fallamos. Le dimos amor, educación, valores, oportunidades. Él eligió ignorar todo eso por aprobación externa. Esa fue su elección, no nuestra falla. Nos quedamos abrazados en silencio durante largos minutos. Después, Isabel se separó y me miró con determinación a través de sus ojos enrojecidos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a protegernos. Voy a asegurarme de que Marcos aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y voy a garantizar que Antonio Ruiz entienda que meterse con mi familia tiene un precio muy alto. Isabel apretó mi mano. Haz lo que tengas que hacer, Rafael. Te apoyo completamente. Nuestro hijo necesita aprender esta lección, aunque nos rompa el corazón enseñársela. Esa noche casi no dormí. El reloj marcaba las 2, luego las 3, después las 4, y el sueño no llegaba. En la penumbra de mi estudio, con las cortinas entreabiertas, las luces de la ciudad filtrándose por la ventana, repasé en silencio cada decisión que había tomado como padre. Cada ocasión en la que había preferido cubrir las torpezas de Marcos en lugar de enfrentarlo con la verdad. El cansancio no me vencía. Al contrario, me mantuvo despierto una determinación que no recordaba sentir desde que negocié mi primer contrato hace más de 30 años. Aquella noche, Rafael Jiménez Morales dejó de ser un padre herido. Decidí actuar como el hombre que construyó su vida ladrillo por ladrillo sin deberle favores a nadie. Apagué el teléfono personal y encendí el ordenador de la empresa. A las 4:27 envié 3 correos que serían el punto de partida de una nueva etapa. El primero a mi abogado de confianza, Luis Martín Aragón, solicitándole reunión urgente. El segundo al contador forense César Quintal para revisar movimientos recientes. Y el tercero a un investigador privado de enorme prestigio, Tomás Ferrer Lozano, con quien había trabajado años atrás para resolver una traición de un antiguo socio. En los mensajes incluí pocos detalles, únicamente que necesitaba discreción total y que todo debía hacerse fuera del conocimiento de mi hijo. Al amanecer preparé café negro, salí a caminar y observé cómo Madrid despertaba lentamente. Desde mi oficina en la Castellana veía coches, rutinas, gente que comenzaba su jornada como cualquier otro día. Pero para mí no había nada normal. Ya no se trataba de un problema familiar, era una transgresión que requería método, cálculo y estrategia. A las 9 en punto llegó Luis. Hombre meticuloso, conocía bien la frontera entre lo legal y lo moral. Lo invité a sentarse y serví otra taza de café. Necesito blindar mis bienes personales y empresariales. Nadie, ni siquiera mi familia, puede mover un euro sin mi aprobación directa. Luis dejó su carpeta sobre el escritorio, meditando cada palabra. ¿Teme una apropiación indebida, Rafael? Ya ha ocurrido, respondí con serenidad. Solo quiero asegurar que no vuelva a pasar. Quiero revocar poderes firmados por Marcos y suspender cualquier acceso suyo a cuentas, sociedades o documentos contables. Luis tomó nota sin expresar sorpresa. Podemos hacerlo hoy, pero Rafael, si va a iniciar medidas tan severas, debe estar preparado para la consecuencia emocional. Las emociones ya no me gobiernan, dije sin apartar la vista de la ventana. Me ha enseñado una lección que ningún enemigo de negocios había logrado. Una hora después llegó César, el contador. Traía carpetas, extractos y un USB con registros digitales. He revisado los movimientos de los últimos 3 meses. Encontré pagos indirectos a cuentas vinculadas a su hijo. Transferencias pequeñas pero constantes. En total, más de 10.000 euros antes del incidente del viaje. Respiré hondo. Aquello confirmaba que la manipulación llevaba tiempo gestándose. No era un arrebato, era un patrón. Le pedí a César congelar cualquier transacción cruzada entre nuestras empresas familiares. Después, me entregó los documentos y se retiró sin hacer preguntas, comprendiendo que había algo más profundo detrás. Al mediodía, apareció Tomás, el investigador. Su rostro curtido mostraba experiencia, su voz grave inspiraba confianza. ¿Qué quiere que averigüe exactamente, don Rafael? Necesito pruebas, todo lo posible sobre el viaje, fechas de salida,
rutas, acompañantes, pagos adicionales, incluso fotografías si las hay. Y quiero todo vínculo financiero o social entre Antonio Ruiz y cualquier proveedor que haya cobrado con mi tarjeta. Tomás asintió, tomando apuntes en su cuaderno de cuero. Puedo tener resultados en menos de 15 días, pero necesito acceso a los registros bancarios. Ya lo gestioné. Tendrá una copia firmada por mi abogado. Lo que encuentre, entréguelo solo a mí. Durante la tarde, organicé una carpeta física con todo lo recabado. Copias de los gastos, capturas de redes, mensajes de Isabel y notas propias. La titulé Operación Septiembre. No era venganza, era defensa. Si Marcos había elegido el camino de la falsedad, yo me ocuparía de mostrarle que la confianza no se recupera con lágrimas ni promesas. Cuando Isabel volvió a casa, la encontré revisando viejos álbumes de fotos. En una imagen de 1991, yo sostenía a Marcos en brazos, ambos sonrientes frente a nuestro primer local. Ella levantó la mirada. ¿Ya decidiste qué harás? Voy a recopilar todo antes de actuar. Si lo enfrento ahora, lo negará. Necesito que se vea obligado a escuchar la verdad documentada. Isabel bajó los ojos. Y después de eso, ¿cómo seguirá todo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que después de esta traición, nada volverá a ser igual. Esa noche, mientras ella dormía, escribí una lista de prioridades. En primer lugar, proteger el legado. En segundo, exponer la mentira con pruebas irrefutables. Y por último, dejar claro que el respeto no se negocia, ni siquiera con un hijo. El martes siguiente, a las 8 en punto, recibí el primer informe preliminar de Tomás. Confirmaba lo que imaginaba. Antonio había gestionado personalmente varias reservas del viaje usando correo electrónico de su empresa. En los mensajes se refería a Marcos como el chico encargado de pagar, una forma despectiva que confirmaba quién movía realmente los hilos. Guardé el documento y me serví un vaso de whisky. Miré por la ventana mientras el sol caía sobre Madrid. No sentí derrota. Sentí una calma extraña, la serenidad del hombre que, incluso traicionado, aún conserva el control. Supe entonces que la siguiente fase sería decisiva. Tomar medidas visibles, no solo legales, para asegurar que nadie más volviera a subestimar al hombre que levantó su nombre con esfuerzo y ahora estaba dispuesto a defenderlo con la misma frialdad con la que alguna vez construyó su fortuna. El 18 de septiembre, exactamente 15 días después de enviar los datos de mi tarjeta a Marcos, me reuní con Luis en su despacho del barrio de Chamberí. Había preparado un plan detallado, que ejecutaríamos en silencio absoluto, mientras mi hijo seguía disfrutando su viaje financiado con mi dinero. Luis extendió sobre su escritorio de caoba varios documentos legales que había redactado con precisión milimétrica. Rafael, aquí tenemos 3 acciones simultáneas. Primera, revocación inmediata de todos los poderes notariales otorgados a Marcos Jiménez Torres sobre sus cuentas bancarias, empresas y propiedades. Segunda, modificación de beneficiarios en pólizas de seguro de vida, retirando completamente su nombre. Tercera, suspensión temporal de acceso a los sistemas contables y administrativos de Jiménez Componentes Industriales bajo argumento de auditoría interna preventiva. Leí cada página con atención quirúrgica. Todo estaba redactado de forma que ningún juez pudiera cuestionar mi derecho como propietario único de proteger mis activos ante uso indebido comprobado. ¿Cuánto tiempo necesitas para ejecutarlo? Si firma ahora, esta tarde estarán registrados ante notario. Mañana por la mañana, todos los bancos tendrán notificación oficial. Marcos no podrá mover ni un céntimo de ninguna cuenta vinculada a usted. Firmé cada documento sin vacilar. Mi mano no tembló ni una sola vez. Había cruzado un umbral psicológico días atrás. Ahora simplemente ejecutaba consecuencias lógicas. Salí del despacho de Luis y me dirigí directamente al Banco Santander de la calle Serrano. Javier me esperaba en su oficina privada, rodeado de carpetas y pantallas de ordenador. Don Rafael, he preparado todo según sus instrucciones. La tarjeta corporativa ha sido cancelada permanentemente. Hemos bloqueado cualquier autorización futura que no incluya su firma física presencial.
Y aquí está el informe completo de daños. 78.400 euros exactos. Quiero iniciar proceso de reclamación por uso fraudulento. Tengo evidencia documental de que la autorización se obtuvo mediante engaño premeditado. Javier ajustó sus gafas, eligiendo las palabras cuidadosamente. Entiendo la situación, don Rafael, pero debo advertirle que procesos legales contra familiares directos son complicados emocionalmente. Ya no estoy operando desde las emociones, Javier. Estoy protegiendo lo que construí durante 40 años. Proceda con la reclamación. Firmé los formularios necesarios. El banco iniciaría investigación interna y, dependiendo de los hallazgos, podría presentar denuncia penal por apropiación indebida. Aquello dejaría registro permanente en el historial financiero de Marcos, dificultándole severamente obtener créditos futuros. Al salir del banco, mi teléfono sonó. Era Tomás, el investigador. Don Rafael, tengo material adicional que debe ver personalmente. ¿Puede venir a mi oficina en Prosperidad? 40 minutos después estaba sentado frente a Tomás, quien colocó sobre su escritorio una tableta electrónica mostrando capturas de conversaciones recuperadas de servidores de redes sociales mediante contactos legales en plataformas digitales. Conseguí acceso a mensajes directos públicos entre Antonio Ruiz y varios conocidos suyos. Observe esto. La primera conversación era del 28 de agosto. Antonio escribía a alguien llamado Enrique Campos. Mi yerno finalmente entendió que para estar con mi hija necesita demostrar nivel económico. Le presioné lo suficiente y ahora está organizando viaje de lujo para compensar años de mediocridad. A veces hay que humillar un poco a los hombres para que reaccionen. La siguiente era aún peor. Del 2 de septiembre, Antonio le comentaba a una tal Mercedes Ibarra. Marcos me prometió viaje a París para demostrar que no es el fracasado que todos pensamos. Su padre tiene dinero, pero él nunca ha sabido aprovecharlo. Le enseñaré cómo se vive cuando tienes verdadero carácter. Sentí cómo la sangre hervía en mis venas, pero mantuve expresión neutral. ¿Hay más? Sí. Encontré publicaciones programadas en el perfil de Antonio para fechas futuras. Planeaba documentar todo el viaje presumiendo específicamente que su yerno había madurado financieramente. Incluso tiene borradores de textos donde menciona cifras aproximadas del costo total del viaje. Tomás deslizó la pantalla mostrando capturas adicionales. Y aquí está lo más revelador. Conversaciones entre Cristina y su hermana Laura del 17 de agosto. Cristina escribió: finalmente convencí a Marcos de pedir dinero a su padre. Papá tiene razón. Si no podemos vivir como mis hermanos, mejor ni aparecer en reuniones familiares. Marcos debe entender que casarse conmigo implica mantener cierto estándar. Cada mensaje era otra puñalada. No solo Marcos había traicionado mi confianza. Toda la familia Ruiz había orquestado sistemáticamente esta manipulación durante meses, usando a mi hijo como peón en su juego enfermo de apariencias y estatus social. Tomás, necesito copias certificadas de todo esto. Con fechas, horas, usuarios verificados. Quiero que sea admisible ante cualquier instancia legal. Ya lo preparé. Aquí tiene USB con respaldo completo y declaración jurada de autenticidad firmada por perito informático colegiado. Guardé el dispositivo en mi maletín y estreché la mano de Tomás. Excelente trabajo. Mantén vigilancia hasta que Marcos regrese a España. Quiero saber exactamente cuándo aterriza en Madrid. Esa tarde convoqué a César, mi contador, para revisar una última pieza del rompecabezas. Modificación completa de mi testamento. Durante años, Marcos figuraba como heredero universal de mis propiedades valoradas en 1.800.000 euros. La empresa, 2 locales comerciales en Retiro, un apartamento en Chamartín y acciones en fondos de inversión. César, quiero cambiar distribución total de herencia. Marcos quedará completamente excluido. El contador, hombre de 60 años que me conocía desde 1998, me miró con mezcla de preocupación y respeto. Es decisión muy seria, don Rafael. ¿Está completamente seguro? Absolutamente. 60% irá dividido entre 3 fundaciones benéficas que seleccionaré.
40% restante formará fideicomiso irrevocable para mis nietos con Isabel como única administradora hasta que cumplan 25 años. ¿Y si Marcos intenta impugnar? Por eso incluiremos cláusula de desheredación justificada con evidencia documental adjunta. Cualquier intento de contestación resultará en exposición pública de las razones. César asintió y comenzó a redactar borradores preliminares. El 21 de septiembre a las 6:30 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás. Vuelo IB3421. Aterriza Barajas hoy 14:20. Confirmo 3 pasajeros: Marcos Jiménez, Cristina Vega, Antonio Ruiz, Terminal T4. Había llegado el momento. Durante 3 semanas había construido un caso sólido, protegido cada activo, documentado cada mentira. Ahora tocaba la parte más difícil, el enfrentamiento directo. A las 9 en punto, el notario Guillermo Sanz Prieto llegó a mi oficina con el testamento finalizado, documento de 17 páginas, cada cláusula redactada con precisión legal inquebrantable. Lo leí completo antes de firmar. Al terminar, Guillermo selló cada hoja con su firma oficial y el sello del Colegio Notarial de Madrid. Don Rafael, este documento entra en vigor inmediatamente. Cualquier testamento anterior queda revocado por completo. Sus nietos estarán protegidos sin importar lo que ocurra. Gracias, Guillermo. Envía copia certificada a mi abogado Luis Martín y guarda el original en tu archivo más seguro. Después de que el notario se marchara, preparé la sala de juntas de mi empresa. Limpié la mesa grande, coloqué sillas estratégicamente, preparé proyector conectado a mi ordenador portátil. Luis llegaría a las 11 para repasar estrategia final. A las 2 de la tarde, Marcos recibiría mensaje simple. Reunión urgente en oficina. Asunto crítico de empresa. No faltes, papá. Luis apareció puntual con su maletín de cuero negro cargado de documentación. Rafael, una vez que empiece esta reunión, no hay vuelta atrás. Marcos verá todo. Extractos, conversaciones, fotografías, el testamento modificado. ¿Está preparado para la reacción? Llevo 3 semanas preparándome. Ya no siento ira, Luis. Solo siento la claridad fría de quien sabe exactamente qué debe hacerse. Revisamos juntos la presentación digital que había creado. Diapositiva 1. Cronología completa desde el 3 de septiembre. Diapositiva 2. Extractos bancarios con cada gasto resaltado. Diapositiva 3. Fotografías de Antonio presumiendo en redes sociales. Diapositiva 4. Conversaciones recuperadas mostrando manipulación sistemática. Diapositiva 5. Documentos legales ejecutados durante su ausencia. Diapositiva 6. Copia del Nuevo Testamento con cláusula de desheredación. Es devastador, comentó Luis revisando cada imagen. No podrá negar nada. Ese es el objetivo, que entienda que su padre no es el hombre ingenuo que creyó poder engañar. A la 1:40, Tomás me confirmó que Marcos había recogido su equipaje y salido del aeropuerto. A las 2:05, mi teléfono mostró que había leído el mensaje. Respondió: «Voy para allá, papá». Llegó en 30 minutos. Isabel apareció antes de que Marcos llegara. Quiso estar presente, necesitaba ver con sus propios ojos cómo su hijo enfrentaría las consecuencias de sus actos. Se sentó en la esquina de la sala, manos entrelazadas sobre su regazo, rostro sereno pero ojos cargados de tristeza anticipada. A las 2:40, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entró Marcos con expresión relajada, bronceado por 3 semanas de sol europeo, sonrisa amplia como si regresara de unas vacaciones bien merecidas. Llevaba camisa blanca cara que no reconocí, probablemente comprada en alguna boutique parisina con mi dinero. «Hola, papá, mamá. ¿Qué tal están? El viaje fue increíble, tengo que contarles todo sobre...». Se detuvo al ver a Luis sentado junto a mí. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa? ¿Por qué está tu abogado aquí?» «Siéntate, Marcos», dije con voz plana, señalando la silla frente a la mesa. Algo en mi tono lo alertó. Su postura cambió, hombros tensándose, sonrisa desapareciendo completamente. Se sentó despacio, mirando entre Luis,
Isabel y yo, con creciente nerviosismo. «Papá, ¿qué sucede?». Encendí el proyector. La primera diapositiva apareció en la pantalla blanca de la pared. Cronología de una traición, 3 al 21 de septiembre 2024. Marcos palideció instantáneamente. Durante las próximas horas vas a escuchar, no a hablar. Vas a ver evidencia documentada de cada mentira que dijiste, cada euro que robaste, cada manipulación que permitiste. Y cuando termine, vas a entender que las decisiones tienen consecuencias permanentes. Avancé a la segunda diapositiva. Los extractos bancarios llenaron la pantalla. Marcos abrió la boca, pero levanté mi mano silenciándolo. El 3 de septiembre me llamaste llorando sobre una emergencia de calefacción. Daños estructurales graves, dijiste. Tuberías rotas, peligro inminente. Me suplicaste que confiara en ti. Y yo, como el padre ingenuo que fui, te envié los datos de mi tarjeta corporativa. Siguiente diapositiva. Reservas de hoteles, vuelos, restaurantes, pero no había ninguna emergencia, ¿verdad, Marcos? Lo que había era un viaje de lujo a Europa planificado durante meses. 52.300 euros en vuelos clase business. 8.900 en Le Meurice, París. 7.600 en Hotel Negresco. 9.600 en Hotel de París, Monte Carlo. Total, 78.400 euros, mi dinero. Robado mediante engaño premeditado. Marcos intentó levantarse, pero Luis habló con autoridad legal. «Siéntese, señor Jiménez. Esto es notificación formal de acciones legales tomadas durante su ausencia. Tiene obligación de escuchar». Marcos se dejó caer en la silla, rostro descompuesto, manos temblando visiblemente. Siguiente diapositiva. Fotografías de Antonio en París, sonrisa arrogante, brazos abiertos frente a la Torre Eiffel. Y no fuiste solo, claro. Llevaste a tu suegro, el hombre que lleva meses humillándote públicamente, llamándote fracasado, mediocre, parásito de tu padre. Y en lugar de defenderte, en lugar de poner límites, decidiste robarme para comprar su aprobación. Siguiente diapositiva. Conversaciones recuperadas. Aquí está Antonio, diciéndole a sus amigos que te presionó hasta que reaccionaste. Aquí está Cristina confesándole a su hermana que te convenció de pedir dinero a tu padre porque necesitaban mantener cierto estándar. Te usaron, Marcos. Te manipularon como a un títere. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tú elegiste dejarlos hacerlo. Elegiste traicionarme a mí en lugar de enfrentarlos a ellos. Marcos comenzó a llorar, lágrimas rodando por sus mejillas bronceadas. Papá, yo puedo explicar. No hay explicación que justifique esto. Avancé a la siguiente diapositiva mientras Marcos sollozaba con la cabeza entre las manos. En la pantalla aparecieron los documentos legales, revocaciones, cancelaciones, modificaciones. Mientras tú disfrutabas champán en restaurantes Michelin gastando mi dinero, yo estuve ocupado protegiendo lo que me queda de patrimonio y dignidad. Estas son las medidas ejecutadas durante tu ausencia. Luis se puso de pie y comenzó a enumerar con voz firme de abogado experimentado. 1. Revocación inmediata de todos los poderes notariales otorgados sobre cuentas bancarias del señor Rafael Jiménez. 2. Cancelación permanente de autorizaciones en tarjetas corporativas y personales. 3. Modificación de beneficiarios en pólizas de seguro de vida por valor de 400.000 euros. 4. Suspensión indefinida de acceso a sistemas administrativos de Jiménez Componentes Industriales. 5. Inicio de proceso de reclamación bancaria por uso fraudulento con posible derivación penal. Marcos levantó la vista bruscamente, ojos enrojecidos e hinchados. ¿Penal? Papá, no puedes. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo duele tanto, respondí manteniendo firmeza. Cualquier empleado que hubiera hecho esto estaría ya en comisaría. Pero contigo voy a ser más benevolente de lo que mereces. La denuncia penal solo procederá si intentas contestar cualquiera de estas medidas o si vuelves a acercarte a mis finanzas. Isabel, que había permanecido en silencio absoluto, finalmente habló con voz quebrada pero controlada. Marcos,
Hace 3 semanas encontré tu teléfono desbloqueado. Leí las conversaciones con Cristina, con Antonio. Vi cómo te humillaban, cómo te manipulaban. Tuve oportunidad de contártelo, de advertirte. Pero cuando te pregunté si todo estaba bien, me miraste directamente y mentiste. Me juraste que Antonio te trataba como a un hijo. Esa mentira dolió más que todo el dinero robado. Marcos se giró hacia su madre, extendiendo las manos suplicantes. Mamá, yo estaba desesperado. Antonio me hizo sentir como un fracaso durante meses. Cada reunión familiar era una tortura de comparaciones con los cuñados exitosos, con sus yernos que tienen empresas propias, coches de lujo, casas en Marbella. Cristina lloraba diciéndome que sus hermanas la compadecían por haberse casado conmigo. Yo solo quería demostrar que, interrumpí cortando su justificación. ¿Demostrar que eres capaz de robar? ¿Demostrar que la aprobación de un suegro manipulador vale más que 40 años de amor incondicional de tu padre? ¿Demostrar que puedes mentirle a tu madre sin pestañear? Silencio absoluto llenó la sala. Marcos lloraba abiertamente ahora, cuerpo temblando con sollozos que parecían arrancados desde algún lugar profundo y roto dentro de él. Papá, lo siento. Lo siento muchísimo. Devolveré cada euro. Trabajaré toda mi vida si es necesario. Pero por favor, no es cuestión de dinero, Marcos. Es cuestión de confianza. Y esa no se recupera con disculpas ni promesas. Se rompe una sola vez y permanece rota para siempre. Luis avanzó a la última diapositiva. El testamento modificado apareció en pantalla, encabezado oficial del notario Guillermo Sanz Prieto, visible en la parte superior. Y finalmente, esto, dije señalando el documento. Testamento modificado y registrado el 21 de septiembre de 2024. Mi patrimonio total valorado en 1.800.000 euros ya no incluye tu nombre en ninguna parte. Marcos se quedó paralizado mirando la pantalla, procesando lentamente lo que veía. 60% dividido entre Fundación Pequeño Deseo, Cáritas Madrid y Asociación Española contra el Cáncer. 40% restante en fideicomiso irrevocable para tus hijos, mis nietos, administrado exclusivamente por tu madre hasta que cumplan 25 años. Tú no recibirás absolutamente nada. Y antes de que preguntes, incluye cláusula de desheredación justificada con toda la evidencia que acabas de ver adjunta como anexo legal. Si intentas impugnar, todo esto se hará público en procedimiento judicial. Marcos abrió la boca, pero ningún sonido salió. Parecía un hombre ahogándose, buscando aire que no llegaba a sus pulmones. Papá, me estás dejando sin nada. Te estoy dejando exactamente lo que me dejaste a mí. La certeza de que la persona en quien confié no merece esa confianza. La diferencia es que tú tienes 38 años, salud, educación que yo pagué y capacidad de trabajar. Construye tu propia vida como yo construí la mía, sin dinero prestado de papá, como tanto te reprochaba Antonio. Luis cerró su maletín con clic definitivo. Señor Marcos Jiménez Torres, queda formalmente notificado de todas las medidas legales ejecutadas. Tiene derecho a contratar representación legal propia, aunque le advierto que la evidencia es irrefutable. Mi recomendación profesional es que acepte las consecuencias y enfoque su energía en reconstruir su vida dentro de los límites establecidos. Marcos se derrumbó completamente, cabeza sobre la mesa, sollozos incontrolables sacudiendo su cuerpo entero. Isabel se levantó, caminó hacia él, pero se detuvo a medio camino. Vi la lucha interna en su rostro, el instinto maternal contra la decepción profunda. Finalmente retrocedió y volvió a su silla. Ese gesto silencioso dijo más que 1000 palabras. Después de varios minutos, Marcos logró controlarse lo suficiente para hablar entre hipidos entrecortados. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto? ¿Algo para recuperar tu confianza? Lo miré durante largo rato antes de responder, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Marcos, la confianza no se recupera con acciones. Se construye con tiempo, coherencia y demostraciones repetidas de integridad.
Tú destruiste 40 años en una sola decisión. Incluso si dedicaras los próximos 40 años a demostrar cambio, nunca volvería a verte de la misma forma. Ese es el precio de la traición. Me puse de pie indicando que la reunión había terminado. Ahora vete, vive tu vida, trabaja, mantén a tu familia, enfrenta a Antonio cuando vuelva a humillarte, o no lo hagas. Ya no es mi problema. Marcos salió de mi oficina arrastrando los pies como un condenado. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, después el sonido del ascensor, y finalmente silencio. Isabel permaneció sentada, mirando la pantalla ahora apagada, donde habían aparecido las pruebas de la traición de nuestro hijo. ¿Hicimos lo correcto, Rafael? Hicimos lo necesario. Hay diferencia. Esa noche apenas dormí nuevamente, pero esta vez no por rabia, sino por agotamiento emocional. Al día siguiente, el 22 de septiembre, mi teléfono explotó con llamadas. Primero fue Cristina. No respondí. Después mi cuñada Patricia preguntando qué había pasado. Tampoco contesté. Finalmente, a las 11:30 de la mañana, apareció el nombre que esperaba con mezcla de anticipación y desprecio. Antonio Ruiz Delgado. Dejé que sonara 6 veces antes de responder con voz completamente neutral. Diga. ¿Rafael Jiménez? Soy Antonio Ruiz, padre de Cristina. Necesitamos hablar urgentemente sobre la situación con Marcos. No tenemos nada que hablar, señor Ruiz. Escuche, entiendo que está molesto por el malentendido del viaje, pero creo que está exagerando las cosas. Marcos solo quería hacer un gesto bonito para la familia. No hay razón para destruir su futuro por... Lo interrumpí con frialdad cortante. Malentendido. Gesto bonito. Señor Ruiz, su yerno me robó 78.400 euros mediante engaño premeditado. Eso no es malentendido, es fraude, y usted fue beneficiario directo de ese fraude. Hubo pausa breve antes de que Antonio cambiara su tono a algo más agresivo. Cuidado con sus acusaciones, Jiménez. Yo no pedí ese viaje. Marcos insistió en invitarme porque quería demostrarle a su esposa que puede proveer adecuadamente. Si usted lo educó para ser tan inseguro que necesita comprar aprobación, ese es su fracaso como padre, no mi responsabilidad. Sentí cómo la ira subía por mi garganta, pero la contuve respirando profundamente. Tengo documentación completa de sus conversaciones privadas donde admite haberlo presionado durante meses. Mensajes donde lo llama fracasado, mediocre, parásito. Publicaciones en redes sociales humillándolo públicamente. Todo recuperado legalmente y certificado por perito informático. ¿Quiere que continuemos esta conversación con abogados presentes? Silencio absoluto del otro lado. Cuando Antonio volvió a hablar, su voz había perdido toda arrogancia. No sabía que tenía acceso a esas conversaciones privadas. Ahora lo sabe. Y también debe saber esto. Cualquier contacto futuro suyo con mi hijo, intentando manipularlo nuevamente, resultará en demanda por instigación al fraude y coacción moral. Tengo recursos suficientes para hacerle la vida legalmente muy complicada, señor Ruiz. Aléjese de Marcos, aléjese de mi familia. Si Cristina quiere divorciarse por la nueva situación económica de su esposo, que lo haga. Pero usted específicamente no volverá a tener influencia sobre decisiones que afecten mi patrimonio. Está amenazándome. Estoy informándole sobre consecuencias legales de acciones documentadas. Hay diferencia. Buenos días, señor Ruiz. Colgué antes de que pudiera responder. 2 minutos después, recibí mensaje de texto. Esto no va a quedar así. Lo reenvié inmediatamente a Luis con nota. Posible intimidación. Archivar como evidencia adicional. Durante los siguientes días, observé cómo el escándalo se expandía silenciosamente por círculos empresariales de Madrid. No por mi intervención directa, sino porque Marcos había sido sustituido en la empresa familiar por mi sobrino Diego Jiménez Soto, hijo de mi hermano menor, ingeniero competente de 32 años que llevaba años esperando oportunidad de demostrar valía. El 28 de septiembre, durante almuerzo en el Club Financiero de la Castellana con varios socios empresariales, Rodrigo Mendoza, dueño de distribuidora de componentes electrónicos, comentó casualmente: «Rafael,
Escuché que tu hijo ya no está en la empresa. ¿Todo bien? Diego asumió nuevas responsabilidades. Marcos decidió buscar oportunidades independientes. Rodrigo asintió, pero su mirada decía que había escuchado rumores. En ambientes empresariales pequeños como el nuestro, noticias de cambios abruptos viajaban rápido. No dije más. No necesitaba explicar nada. Mi reputación de 40 años hablaba por sí misma. El 3 de octubre recibí llamada de Sandra López Vargas, directora de Recursos Humanos de una consultora, donde aparentemente Marcos había solicitado empleo. Su voz sonaba incómoda. Don Rafael, disculpe la llamada directa. Marcos Jiménez ha aplicado para posición en nuestra empresa. En su currículum menciona experiencia en Jiménez Componentes. Como parte del proceso, pedimos referencias laborales y su nombre aparece como contacto. ¿Podría proporcionarnos evaluación de su desempeño? Era momento de decisión ética compleja. Podía destruir completamente las oportunidades laborales de Marcos o podía ser profesional. Elegí el segundo camino, pero con honestidad brutal. Marcos trabajó en mi empresa durante 8 años. Tiene conocimientos técnicos adecuados en gestión de inventarios y relaciones con proveedores. Sin embargo, su salida se produjo por desacuerdo grave relacionado con manejo de recursos empresariales. No puedo recomendarlo para posiciones que impliquen responsabilidad financiera o acceso a fondos corporativos. Sandra agradeció la información y colgó. Sabía perfectamente que acababa de cerrar esa puerta laboral para Marcos, pero no mentí. Simplemente expuse hechos verificables. El 15 de octubre, Isabel me contó llorando que Cristina había comenzado proceso de separación. Marcos vivía temporalmente en apartamento pequeño alquilado en Vallecas, barrio popular muy distante del estilo de vida al que estaba acostumbrado. Trabajaba en almacén de empresa de logística, ganando 1.300 euros mensuales. Su caída había sido vertiginosa y brutal. Parte de mí, la parte que recordaba al niño que había sido, sentía dolor por su sufrimiento. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido durante 40 años de negocios, que la compasión sin consecuencias es debilidad disfrazada, sabía que esto era exactamente lo que necesitaba experimentar. El 22 de octubre, Antonio apareció personalmente en mi oficina sin cita previa. La recepcionista me avisó asustada. «Don Rafael, hay un señor Antonio Ruiz exigiendo verlo. Dice que no se irá hasta hablar con usted. Llama a seguridad. Si no abandona el edificio en 2 minutos, que presenten denuncia por allanamiento». Antonio se fue gritando amenazas vacías. Noviembre llegó con frío otoñal que parecía reflejar el estado de mi alma. Durante semanas había mantenido distancia absoluta de Marcos, pero Isabel seguía recibiendo información fragmentada a través de conocidos. Nuestro hijo sobrevivía apenas, trabajando turnos dobles en el almacén, compartiendo apartamento con 2 compañeros para dividir gastos. Cristina había formalizado divorcio express, argumentando abandono económico. Antonio, tras su intento fallido de intimidación, había desaparecido completamente de la escena, dejando a Marcos enfrentar solo las ruinas de su vida. El 8 de noviembre recibí visita inesperada. Mi sobrino Diego entró a mi despacho con expresión seria que reconocí inmediatamente como preludio de conversación incómoda. «Tío Rafael, necesito comentarte algo delicado. Ayer vi a Marcos en el supermercado Mercadona de Atocha. Estaba comprando productos de marca blanca, contando monedas para pagar. Me vio y literalmente corrió en dirección contraria para evitar hablarme. Se veía destruido. Sentí punzada en el pecho, pero mantuve expresión neutral. Diego, aprecio que me lo cuentes, pero Marcos está viviendo las consecuencias de sus propias elecciones. Lo entiendo, tío, pero hay algo más. He escuchado comentarios en la Asociación de Empresarios de Madrid. Gente hablando sobre el hijo desheredado de Jiménez. Algunos con lástima, otros con burla. Tu reputación sigue intacta, pero Marcos está siendo tratado como advertencia andante sobre qué pasa cuando traicionas confianza familiar en círculos empresariales. ¿Y qué sugieres que haga? Diego vaciló antes de responder.
No sugiero que lo perdones o reincorpores, solo que consideres si la lección ya fue suficientemente aprendida. Ha perdido esposa, hogar, posición social, acceso a herencia, respeto comunitario. Está literalmente en el fondo. La pregunta es, ¿cuánto más debe caer antes de que el castigo se convierta en crueldad innecesaria? Esas palabras me persiguieron durante días, no porque me hicieran dudar de mis acciones, sino porque me obligaron a enfrentar pregunta que había evitado. ¿Dónde terminaba la justicia y comenzaba la venganza disfrazada? El 18 de noviembre, mientras revisaba documentos en casa, escuché conversación entre Isabel y su hermana Mónica en la cocina. No pretendía espiar, pero sus voces llegaban claramente. Isabel, tienes que hablar con Rafael. Marcos envió carta a los niños, explicándoles por qué el abuelo ya no lo visita. Los pequeños están confundidos, preguntando si el papá hizo algo malo. Cristina está usando esto para envenenarlos contra Marcos, diciendo que es un ladrón y mentiroso. ¿Y qué quieres que haga, Mónica? ¿Que mienta a mis nietos? ¿Que pretenda que su padre no cometió fraude contra su abuelo? No, pero hay diferencia entre honestidad y destrucción total. Rafael tiene derecho a proteger su patrimonio, pero también tiene derecho a borrar a Marcos de la existencia familiar completa. Me levanté y caminé hacia la cocina. Ambas se callaron al verme. Mónica, entiendo tu preocupación, pero mis nietos tienen 40% de mi patrimonio protegido en fideicomiso que les garantizará educación universitaria, vivienda digna y estabilidad económica hasta los 25 años. Eso es más de lo que muchos abuelos pueden ofrecer. Lo que no haré es fingir que su padre no traicionó mi confianza para comprar aprobación de gente que no vale nada. Mónica bajó la mirada, pero Isabel me miró directamente. Rafael, ¿nunca te preguntaste si parte de la inseguridad de Marcos vino de crecer bajo tu sombra? Tú construiste imperio desde cero. Eres respetado, exitoso, admirado. ¿Cómo compite un hijo con eso? ¿Cómo demuestra valor propio cuando todo lo que tiene viene del esfuerzo paterno? Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. Me senté despacio en una silla de la cocina, procesando algo que nunca había considerado seriamente. ¿Estás diciendo que yo causé esto? ¿Que mi éxito empujó a Marcos a robarme? No estoy justificando lo que hizo. Fue imperdonable. Pero estoy diciendo que quizás entender por qué lo hizo requiere mirar más allá de Antonio y Cristina. Requiere preguntarte si alguna vez le diste espacio para construir identidad separada de ser el hijo de Rafael Jiménez. Esa noche no pude dormir. Revisité mentalmente 40 años de paternidad. ¿Cuántas veces había dicho, cuando yo tenía tu edad, ya había abierto mi segunda sucursal? ¿Cuántas comparaciones involuntarias entre mi ambición y su cautela? ¿Cuántas expectativas silenciosas de que replicara mi éxito? No encontré respuestas fáciles, solo preguntas incómodas. El 28 de noviembre, día de mi cumpleaños 65, llegó paquete pequeño por correo. Remitente, Marcos Jiménez. Dentro había sobre Manila conteniendo cheque por 1,000 euros y carta manuscrita de 3 páginas. Las manos me temblaron al leerla. Papá, sé que 1,000 euros son insulto ridículo comparado con 78,000 que robé, pero es todo lo que he podido ahorrar trabajando turnos dobles durante 2 meses. Venderé mi coche la próxima semana y enviaré otros 3,000. Tardaré años, quizás décadas, pero devolveré cada euro aunque me cueste el resto de mi vida. No para recuperar tu perdón, porque entiendo que eso murió, sino porque finalmente comprendí que el dinero nunca fue el problema. El problema fue que elegí mentirte porque era más fácil que enfrentar mi propia cobardía. Antonio tenía razón en algo. Yo no había construido nada propio, pero se equivocaba en que la solución era robar lo tuyo. La solución era aceptar mi mediocridad y trabajar para superarla, no para ocultarla. Perdí esposa, hogar, respeto, herencia, pero lo que más duele es haber perdido derecho a llamarte papá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en cajón de mi escritorio junto al cheque que nunca cobraría. Diciembre trajo consigo decisión que había estado gestándose silenciosamente durante semanas. Una mañana del 5 de diciembre,
Mientras desayunaba solo en la terraza de mi apartamento en Salamanca, observé Madrid extendiéndose ante mí. Edificios, tráfico, ruido constante, ambición palpable en cada esquina. 40 años construyendo imperio en esta ciudad, y de repente sentí peso agobiante de todo ello. Isabel apareció con café recién hecho y se sentó frente a mí. Llevas días con esa mirada, Rafa. La mirada de cuando estás tomando decisión importante. Respiré profundo antes de hablar. ¿Recuerdas Teruel, la ciudad donde nací? Donde crecí hasta los 22 años antes de venir a Madrid a conquistar el mundo. Por supuesto, hablamos de mudarnos allá cuando nos jubiláramos, pero eso era plan para dentro de años. ¿Y si fuera ahora? Si vendiera mi participación en la empresa a Diego, liquidara propiedades en Madrid y simplemente nos fuéramos a vivir donde realmente éramos felices, sin pretensiones ni traiciones. Isabel dejó su taza despacio, estudiando mi rostro. ¿Estás hablando de huir? Estoy hablando de elegir paz sobre patrimonio. Diego está duplicando beneficios de la empresa. Tengo compradores interesados en los locales comerciales. Podríamos vivir cómodamente en Teruel con fracción del dinero que manejamos aquí. Y lo más importante, allá tengo amigos de infancia que me conocen como Rafael, no como Rafael Jiménez, el empresario exitoso. Gente que me valoraba cuando no tenía nada. Isabel guardó silencio durante minutos largos, mirando hacia el horizonte urbano. ¿Y qué hay de Marcos? ¿De los nietos? Marcos eligió su camino. Los nietos tienen fideicomiso protegido. Pueden visitarnos cuando quieran. Pero yo necesito salir de este escenario donde cada esquina me recuerda la traición de mi hijo. Necesito empezar algo nuevo, donde mi valor no se mida en euros, sino en relaciones genuinas. Isabel extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Entonces vendamos todo y vámonos a Teruel. Porque tienes razón en algo. Hace años que no veo esa chispa en tus ojos que tenías cuando éramos jóvenes. Esta ciudad te dio riqueza, pero te quitó alegría. Quizás sea momento de recuperar lo segundo. Durante enero de 2025, trabajé discretamente en liquidación de activos. Diego compró mi participación empresarial por 900.000 euros, cifra justa que le permitía convertirse en propietario mayoritario. Vendí locales comerciales de retiro a inversor inmobiliario por 650.000 euros. Mantuve apartamento de Chamartín como inversión alquilada que generaría ingresos pasivos. Total liquidado, 1.550.000 euros que transfería a cuentas protegidas en 2 bancos diferentes. El 15 de febrero, contacté a Sergio Lajós Ibáñez, amigo de infancia en Teruel, con quien había mantenido correspondencia esporádica durante 4 décadas. Sergio tenía agencia inmobiliaria pequeña en el centro histórico. Rafael, hermano, no puedo creer que realmente vuelvas después de tanto tiempo. Tengo casa perfecta para ti. 3 plantas, siglo XVIII restaurada, Plaza del Torico, corazón absoluto de Teruel. Vista a Catedral Mudéjar. 220.000 euros. La compré sin siquiera visitarla físicamente. Confié en Sergio como había confiado en pocos durante años recientes. El 23 de marzo, camión de mudanzas cargó muebles seleccionados cuidadosamente. Dejamos atrás sofás caros, obras de arte pretenciosas, todo símbolo de estatus que había acumulado. Llevamos únicamente objetos con valor sentimental, fotografías familiares, libros favoritos, vajilla de boda de Isabel. Antes de partir hice última llamada a Luis, mi abogado. Todo está en orden, Rafael. Testamento registrado, fideicomisos activos, procesos legales cerrados. ¿Alguna instrucción final respecto a Marcos? Si solicita ayuda legal urgente relacionada con salud o seguridad de mis nietos, autorizas fondos necesarios. Fuera de eso, debe resolver su vida solo. Y Luis, gracias por 40 años de servicio impecable. Ha sido honor, don Rafael. Disfrute su nueva etapa. Llegamos a Teruel el 28 de marzo bajo cielo azul limpio que no veía en Madrid desde años. La casa era exactamente como Sergio había descrito. Piedra antigua, vigas de madera expuestas, ventanas con vista a Plaza del Torico, donde turistas fotografiaban Torre de San Martín. Esa primera noche, sentado en balcón de hierro forjado con copa de vino de Somontano,
Escuché silencio interrumpido solo por campanas de catedral marcando las 9. Isabel salió con chal sobre hombros. Es tan diferente de Madrid, tan tranquilo. Es exactamente lo que necesitábamos. Los días siguientes fueron revelación. Sergio me presentó al club de ajedrez local que se reunía martes y jueves en Café Histórico de Calle Nueva. Hombres de mi edad, algunos recordando vagamente al Rafael que se fue a Madrid hace 1000 años, otros simplemente contentos de tener nuevo jugador competente. El 5 de abril, durante partida contra Julián Castillo Prats, jubilado profesor de historia, comenté casualmente sobre mi vida en Madrid. Tuve empresa de componentes industriales. Vendí todo y vine a jubilarme aquí. Julián movió su alfil y respondió sin levantar vista del tablero. Bienvenido al club de escapados de grandes ciudades. Aquí nadie pregunta cuánto dinero tienes. Solo importa si juegas bien al ajedrez y compartes ronda de cervezas después. Esa simple afirmación contenía verdad profunda que había olvidado durante décadas de ambición empresarial. Isabel se integró rápidamente también. Grupo de mujeres organizaba tertulias literarias semanales en biblioteca municipal. Primera vez en años, vi a mi esposa reír genuinamente sin tensión oculta detrás de los ojos. El 18 de abril recibí carta de Marcos, la última que recibiría. Decía: «Papá, supe por Diego que te mudaste a Teruel. No escribo para pedirte nada, solo para desearte felicidad sincera. Ojalá encuentres allá la paz que yo te robé aquí». No respondí, pero guardé la carta. Han pasado 6 meses desde que Isabel y yo nos establecimos en Teruel. Es mediados de octubre de 2025. Las hojas de los árboles en la escalinata del óvalo se tiñen de ocre y dorado, y cada mañana despierto sin el peso de expectativas corporativas ni el recuerdo constante de traiciones familiares. Mi rutina diaria es tan simple que hace un año me habría parecido aburrida. Desayuno en el balcón, observando la plaza del Torico despertar lentamente. A las 10 camino hasta el mercado central, donde compro verduras frescas conversando con vendedores que ya conocen mi nombre. Los martes y jueves, partidas de ajedrez en el café con Julián, Sergio y otros amigos que se han convertido en hermanos elegidos. Los viernes, cena comunitaria donde cada familia trae plato casero y compartimos historias sin filtros de estatus social. Lo más sorprendente es que nadie aquí sabe realmente cuánto dinero tengo. Nadie pregunta por mi patrimonio, mis inversiones, mi pasado empresarial. Sergio sabe porque tramitó la compra de la casa, pero jamás lo ha mencionado públicamente. Para el resto, simplemente soy Rafael, el tipo que regresó a Teruel después de décadas y juega ajedrez decentemente. Esta mañana, mientras tomaba café en el balcón, Isabel se sentó junto a mí con expresión pensativa que reconocí inmediatamente. Llegó otra carta de Marcos. Fue la quinta en 6 meses. Las anteriores las había guardado sin abrir en cajón del escritorio. Esta vez algo en la voz de Isabel me hizo extender la mano. «Déjame verla». El sobre era simple, sin remitente elegante como antes. Letra manuscrita menos cuidada, papel económico. Lo abrí lentamente. «Papá, esta será mi última carta. No porque espere respuesta, sino porque finalmente entendí que algunas cosas rotas no se reparan con palabras. Trabajo ahora en taller mecánico. Gano suficiente para vivir modestamente. Cristina se casó nuevamente con uno de los yernos exitosos que Antonio siempre quiso. Mis hijos me visitan cada 2 fines de semana. Les cuento historias sobre el abuelo Rafael, que construyó empresa desde cero, que fue hombre íntegro hasta que su hijo lo decepcionó. Quiero que sepan la verdad, no versión distorsionada. Antonio murió en agosto de infarto masivo. Nadie de su familia lloró genuinamente. Todos peleaban por herencia antes del funeral. Vi claramente quién era realmente, y me odio por haber vendido tu respeto por aprobación de ese hombre vacío. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que, aunque tarde, aprendí la lección más cara de mi vida, que identidad no se compra, se construye. Y estoy construyendo la mía, ladrillo por ladrillo, como tú hiciste. Espero que en Teruel hayas encontrado la paz que yo te robé.
Tu hijo que ya no tiene derecho a llamarse así. Marcos. Doblé la carta y miré hacia las montañas que rodeaban Teruel, reflexionando sobre caminos que habíamos tomado todos. ¿Qué piensas?, preguntó Isabel suavemente. Pienso que hice lo correcto, y pienso que duele igual. ¿Alguna vez te plantearías no perdonarlo, pero tal vez permitir que los nietos te conozcan? Ellos no tienen culpa. Los nietos tienen fideicomiso que les garantiza futuro. Pueden visitarnos cuando quieran, pero reconectar con Marcos requeriría reconstruir confianza que honestamente no tengo energía ni deseo de intentar. No por crueldad, Isabel, sino porque aprendí algo fundamental. Puedo amar a mi hijo y simultáneamente mantener distancia de alguien que demostró ser incapaz de valorar lo que se le dio. Isabel asintió comprensivamente. Tomó mi mano arrugada entre las suyas. ¿Eres feliz aquí, Rafael? Realmente. Miré alrededor, la plaza histórica, las montañas, el cielo limpio, la vida simple que habíamos construido. Más feliz que en décadas. ¿Sabes qué descubrí? Que riqueza verdadera no son los millones en cuentas bancarias. Es poder caminar por calles donde la gente te saluda sin agenda oculta. Es jugar ajedrez con amigos que pierden contra ti y se ríen genuinamente. Es dormir sin preocupaciones de quién intentará aprovecharse de tu éxito. Perdí un hijo, sí, pero encontré versión de mí mismo que había enterrado bajo 40 años de ambición empresarial. Esa tarde jugué partida memorable contra Julián. Él ganó con gambito audaz que no anticipé. Después, mientras compartíamos cerveza artesanal local, me contó sobre su propia historia. Hijo que emigró a Australia y nunca regresó. Relación rota por expectativas no cumplidas. La diferencia entre tú y yo, Rafael, es que tú actuaste para proteger tu dignidad. Yo simplemente dejé que el tiempo y la distancia hicieran el trabajo. No sé cuál camino duele menos, pero ambos terminamos aquí. Viejos sentados en café pequeño de ciudad que el mundo olvida, encontrando significado en cosas simples. Caminé a casa mientras el sol se ponía sobre las torres mudéjares, patrimonio de humanidad que había visto durante mi infancia y ahora contemplaba nuevamente en mi vejez. El círculo se completaba de forma que nunca imaginé. Isabel preparó cena sencilla: judías del barco, chorizo local, pan de pueblo. Comimos en silencio cómodo que solo 43 años de matrimonio pueden generar. Antes de dormir, saqué todas las cartas de Marcos del cajón. Las leí completamente por primera vez. Vi en ellas evolución dolorosa de hombre destruido, aprendiendo humildad forzada. Parte de mí sintió orgullo paternal de que finalmente estuviera construyendo carácter propio. Parte de mí sintió tristeza de que hubiera requerido perder absolutamente todo para lograrlo. Guardé las cartas en sobre nuevo marcado, para mis nietos cuando sean adultos. Algún día, cuando tuvieran madurez suficiente, entenderían historia completa. No villano versus víctima, sino tragedia de hombre que eligió aprobación externa sobre integridad interna y pagó precio que ningún dinero puede compensar. Me acosté junto a Isabel, quien ya dormía pacíficamente. Por la ventana abierta entraba brisa fresca de montaña. Cerré los ojos, sintiendo algo que no experimentaba desde antes del 3 de septiembre de 2024. Paz completa. No perdoné a Marcos. Quizás nunca lo haré, pero aprendí a vivir plenamente, sin necesidad de ese perdón. Y descubrí que a veces la mayor victoria no es reconciliación, sino liberación de quienes dañaron tu confianza, eligiendo conscientemente construir nueva vida donde eres valorado por quien eres, no por lo que posees. Teruel me devolvió algo que Madrid me había robado gradualmente: la capacidad de ser simplemente Rafael, sin apellido empresarial, sin patrimonio como identidad, sin necesidad de demostrar valor constantemente. Solo un hombre de 65 años jugando ajedrez, comprando verduras frescas, conversando con amigos genuinos bajo cielo limpio de ciudad tranquila, que nunca olvidó al muchacho que partió con sueños y recibió de vuelta al hombre que aprendió que los sueños más valiosos son los más sencillos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia,
haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.